Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a leer Primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 23 al 32. Repito, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 32. Y dice: Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque lo que es suyo, mas cada uno lo que es del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama, y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Mas porque es juzgada mi libertad por otra conciencia, ítem, si yo con gracia de Dios participo, ¿por qué soy blasfemado por lo que hago gracias? Pues si coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentes, y a la iglesia de Dios. Muy bien, quiero repetir solo un versículo, que es en el que me quiero concentrar básicamente, que es el versículo 31. Primera Corintios 10:31, que dice: Pues si coméis, o si bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sí, aquí dice hacedlo todo. Así que si alguien dice que estoy leyendo mal, si estoy leyendo una versión reciente, pero si estoy leyendo la Biblia del Oso, es correcto. Además, aquí estamos para leer cómo se leía la Biblia del Oso y luego damos la explicación, pues la aplicación en nuestros días. Y aquí pasa una cosa. Este versículo, ¿de qué nos habla? Incluso aquí dice, si leemos todo el versículo 10, uno dijera, no, es que no hay que, o sea, hay cosas que si las comes son pecado porque hay cosas que fueron sacrificados los ídolos. En sí, comer un alimento no es el pecado. Voy a explicar algo. Trataré de ser lo más claro posible en este tema. Porque creo que en la iglesia lo hemos malinterpretado mucho y ha hecho tanto daño que hemos llegado a, ¿cómo decir?, a cimentar un legalismo que ya no hace que esto sea parte de una iglesia orgánica cristocéntrica, ya se vuelve más una iglesia de reglas, leyes, digo legalistas. Se sabe que hay ley de Dios, pero cuando digo leyes hablo de lo legalista, no meramente de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Se habla de que comer lo sacrificado a los ídolos está mal. Pero ¿qué es el pecado? ¿En sí el comer o el propósito por el que lo comes? Y aquí de hecho es muy claro lo que dice este pasaje de las escrituras. Es decir, no podemos ignorar lo que dice. Por eso me quise concentrar en esta porción de la palabra. Porque uno dijera, es que, por ejemplo, comer una carne que se consagró a cierto santo es pecado. ¿El pecado es comer la carne o es el hecho de participar en una ceremonia? Volvemos a la historia de los amigos de Daniel. Cuando los amigos de Daniel se les ofreció la carne consagrada a los ídolos, el pecado no era comer la carne.
el pecado, porque muchos pensarán que es que la carne es pecado, que incluso se ha hecho un ayuno de Daniel, así lo llaman, que para comenzar no sé ni por qué lo llaman el ayuno de Daniel, tal vez por el nombre del libro, pero en realidad sería el ayuno de los amigos de Daniel. Y bueno, ahí sí estaba Daniel, claro, pero no fue solo de él, o sea, todos hicieron ese famoso ayuno, o sea, entonces la cuestión ahí es que cuando hacen eso de no querer comerlo, consagrar a los ídolos, no era en sí el pecado el hecho de... Déjenme si está bien enfocado, sí. El pecado no era en sí comer esos alimentos, era que ellos sabían a qué era consagrado y si lo comían públicamente sería una manera de decir nos rendimos a esos dioses. Ese era el asunto. Comer esa carne era rendirse a los dioses. Era como una manera de afirmar que te rindes a los dioses. Entonces, en sí, comer carne no es pecado. Tales algunas congregaciones han sacado eso contexto y le digo que inventan el ayuno de Daniel, que no vamos a comer carne sino solo frutas y verduras. Es un versículo mal interpretado. La carne no es el pecado era lo que representaba en ese contexto específico. No podemos agarrar en general porque aquí lo dice el apóstol Pablo. Lo dice en el versículo 26, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Ahí está citando el Salmo 24.1. Nosotros lo conocemos como de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa esto? Si Dios hizo la carne, entonces la carne está consagrada, es santa. Si Dios hizo el pan, o sea, Dios nos dio la capacidad para hacer el pan y la levadura y ser que se pueda comer, entonces el pan es santo. Y por ejemplo, ¿cómo aplica esto? Porque la aplicación al final creo que es lo más importante, o es una de las cosas más importantes, porque podemos aprender mucho de esto, pero si no tenemos una aplicación, entonces de nada habrá servido aprender lo que aprendimos. Por ejemplo, aquí en México hay una costumbre en noviembre, el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Y en el Día de Muertos se cree, o sea, hay gente que cree que los muertos bajan, o no todos creen eso, o sea, dejo claro, no todos creen eso, pero algunos creen que los muertos bajan y por eso les dejan comida en un altar. Sí, hacen un altar, le llaman el altar de muertos, ponen la fotografía del muerto o de los muertos, del difunto, los difuntos, y le ponen según sus comidas favoritas. Si ya está más personalizado, si le pueden poner sus comidas favoritas. Si es algo muy general, pues ponen comidas típicas mexicanas, aunque no necesariamente sea su comida favorita. O ponen algunos artículos que uso en vida, según pues para que él venga a disfrutar. Claro que los cristianos no creemos en que los muertos regresen, o sea, eso es muy claro. Pero ese es el asunto. En Día de Muertos se prepara un pan que se llama el pan de muerto. Lo pueden buscar en internet. Si no son de México y no tienen idea, busquen en internet pan de muerto. Si son de México, pues ya saben perfectamente de qué pan estoy hablando. O seguramente ya en muchos países lo hacen, pero creo que en México lo conocemos mejor que nada. Entonces, hay congregaciones donde dicen que comer pan de muerto es pecado porque está consagrado a los muertos. Y dijera tú, bueno, eso lo crea algún hermano nuevo en la fe, o sea, un neófito, o lo crea algún hermano débil que no conoce mucho. Pero no, esto a veces he oído que los pastores y que predicadores lo predican, o sea, que así lo dicen tajantemente. Comer pan de muerto es pecado porque está consagrado a los muertos. Ok, si el pan de muerto está consagrado a los muertos, les voy a hacer una pregunta. ¿Y los huevos divorciados? No, tal vez. Ok, contexto. Los huevos divorciados es un platillo donde se sirven dos huevos y se ponen diferentes salsas, una roja y otra verde. Y como están separados, estos huevos están separados por las salsas, por eso lo llaman huevos divorciados. Entonces, si el pan de muerto, que ni siquiera tiene forma de muerte, huesos ni nada, ustedes lo pueden comprar, busquen en internet, pan de muerto. Si el pan de muerto, por el puro nombre, dicen que está consagrado a los muertos y están bajo maldición, ¿todos los huevos divorciados promueven el divorcio?
O la salsa borracha promueve el alcoholismo. Busquen también salsa borracha. O el jamón endiablado promueve el satanismo o las cosas o el del diablo. Vamos a tener que ser justos. O sea, entonces si no comes una cosa, tampoco podrás comer la otra y tal y tal. Y vamos a terminar viviendo en el monte. Porque al final de cuentas a todo le vamos a hallar algo. Pero sin embargo estaremos ignorando el principio del Salmo 24.1, que luego tal vez lo voy a tener que hablar, el de Jehová en la tierra y su plenitud. No significa que puedes hacer todos los pecados que quieras, tampoco se trata de eso de sé libre, haz lo que te venga en mente, no. Pero sí discernir bien las cosas. Comer pan de muerto no es necesariamente pecado porque lo comiste, o sea, el pan de muerto en sí ni siquiera es nada, o sea, el pan de muerto es una pieza de pan. Lo malo es que si hay una persona que sí cree que el pan de muerto esté mal, entonces no lo comas, al menos enfrente de él, al menos enfrente de él. Pero hay gente madura con la que podrías comerlo y que no te van a decir nada. Esta es la verdad. Muchos dirán, no, es que es mejor abstenernos por completo. También hay que enseñar a la gente a madurar, a crecer en la fe. No podemos tener bebés eternamente en iglesia. Hay que enseñarles, no hermanos, esto no necesariamente es pecado por esto, pero sí por esto. Y es donde podemos aprender o sea, del verdadero sentido del pecado y del verdadero sentido de la santidad. Si solo enseñamos a la gente, no hagas esto porque es pecado, jamás vamos a permitir que la gente crezca en espíritu y en verdad, en conocimiento. Entonces vamos a tener a la gente toda la vida como bebés y eso es injusto. Así como nosotros, Dios nos dio la oportunidad de recibir la palabra revelada en la Biblia. Entonces nosotros hay que compartir eso, lo que Dios nos dio de gracia, hay que darlo de gracia. Entonces, esto es un tema que me parece que es necesario hablarlo, que muchas veces decimos que esto no se hace porque es pecado. Incluso, por ejemplo, el tomar alcohol. Muchos dicen que tomar alcohol es pecado. Y así tajantemente hay gente que lo dice, tomar cerveza es pecado. ¿De acuerdo a quién? Una cosa es ser borracho, estamos de acuerdo. Ser borracho sí está mal. La Biblia sí es tajantemente con ser borracho, o sea, ser dado al vino. Y ser dado al vino no significa que te tomaste una botella, significa que te echas una y otra y que no tienes control. Sabes que en Latinoamérica hay muchos problemas de alcoholismo. Aquí sí procuramos no tomar porque sabemos que aquí el alcoholismo no se maneja bien. O sea, aquí la gente no se toma una copa de vino como en Europa. Aquí se toman toda la botella y quieren meterse en excesos. Aquí vivimos una cultura de excesos. Pero decir que si alguien toma una botella de vino con su esposa para celebrar su aniversario, está en pecado porque la cerveza es del diablo. Y el Salmo 24 que lo vamos a arrancar ahora lo vamos a ignorar. No, hermanos, por favor. Bueno, si es que son hermanos, les digo, no vamos a ignorar estos versículos. Te voy a tener que hablar luego del Salmo 24.1 porque es necesario. ¿Cómo que ahora le vamos a dar ahora la autoría de algunas cosas a Satanás? Es que eso es del diablo. El pecado es del diablo, pero estos elementos no son del diablo. Abusar de ellos sí puede ser elemento de Satanás, pero en sí no. Entonces ahora estoy diciendo que Satanás creó el alcohol. Disculpa, el alcohol lo creó Dios. Yo no dijera, Aldo, eso no es una afirmación muy fuerte. Entonces, ¿por qué desde el principio ya la gente tomaba alcohol? Incluso Jesús tomó vino. El que diga que no está ignorando todo el Nuevo Testamento. O al menos los evangelios, claro, no todo el Nuevo Testamento porque Jesús solo aparece en los evangelios, en una pequeña parte de Hechos y en Apocalipsis. Pero Jesús tomó vino perfectamente, o sea, y alguien dijera es que ese vino no tenía alcohol. Es otro argumento, como que quieren defender a Jesús, como que quieren defenderlo. No, yo voy a defender a Jesús diciendo que Jesús no tomó. Jesús dijera, no, de hecho sí tomé, incluso hasta básicamente patrociné toda una fiesta con alcohol y de lo mejor. O sea, léanse las bodas de Caná en en el Evangelio de San Juan y van a ver que Jesús les invitó el vino a toda la boda.
Entonces, si dicen que Jesús no tomó, ya son cosas que están muy rebuscadas, muy forzadas. Es como el hecho de decir que Oseas, que Dios no obligó a Oseas a casarse con una prostituta, sino que Dios le permitió, pero no, a Dios no hay que defenderlo. O sea, Dios no es como que, ay no, o sea, que si yo no defiendo a Dios, o sea, Dios no necesita que lo defiendan, necesita que lo obedezcamos y que en su contexto. Porque tampoco es una normativa, no significa si eso lo hizo Oseas, todos lo vamos a hacer. No es una normativa, fue una excepción. Jesús tomó, pero no era un borracho. No se despertaba al día siguiente sin conciencia. No. De hecho, Jesús no hacía eso. Jesús tomaba con moderación. Y si alguien, y ya sé qué van a decir, y esto también me molesta, que dicen, pero así se comienza siempre. Primero una botella, primero es una copa, luego una botella. A ver, entonces, ¿comer es pecado? Y alguien me va a decir definitivamente, no, comer no es pecado. Comer no es pecado. Ok, y si como enfrente a alguien que está ayunando y no sé qué estaba ayunando, ¿es pecado? No, no es pecado, porque yo cómo iba a saber que estaba ayunando, o sea, no sabía que lo estaba tentando, o sea, pero si yo saco mi lonche, o sea, saco un sándwich de jamón con su jamón, su queso, sus aderezos y mi bebida, mi soda, mi refresco, y me lo como enfrente a una persona a sabiendas que está ayunando, entonces sí estoy pecando, porque estoy tentándolo. Y es de lo que habla aquí. Si yo saco mi lonche, no es pecado. O sea, tener mi comida no es pecado. El pecado es hacerlo enfrente de alguien que le va a causar tentación o que lo va a hacer tropezar en la fe. Eso sí es el verdadero pecado. Digo, comerse un sándwich no es pecado, ni siquiera existe el sándwich en la Biblia. Pero comer un sándwich, que si yo sé, mi hermano está ayunando, voy a comer este sándwich con mi soda, mi bebida enfrente de él, sí estoy pecando. Porque solo estoy ahí para tentarlo, para torturar su momento de ayuno, de oración, de consagración a Dios. Eso sí es el verdadero pecado. Tentar y hacer tropezar a mi hermano. Eso sí es lo grave. Pero en sí, comerme mi sándwich no es pecado. Incluso hay quienes dicen que el sexo es pecado. Si fuera pecado, entonces, ¿cómo naciste? ¿Por probeta o qué? Digo, sé que alguien va a decir, no hables de ese tema. Es que se tiene que hablar en la iglesia, en la familia de Dios. O que creen, es un tema tabú que no se va a tocar jamás en la iglesia. Claro que se tiene que tocar. Entonces, vuelvo a repetir, ¿el sexo es pecado? Alguien va a decir, depende. No quiero el depende. ¿Sí o no? No. ¿Puede alguien usarlo con fines pecaminosos? Sí se puede usar con fines pecaminosos. Si fuera pecado, ¿por qué Dios le dio sexualidad a Adán y a Eva? Póngase a preguntar eso. No es pecado el sexo, pero Satanás lo distorsiona todo y hace que se use mal. El sexo se hizo... Muchos dicen es que el sexo fue hecho para procrear. En parte, pero lo hizo para que el hombre y la mujer estuvieran juntos, para darles esa unión única a esas dos personas, para que se fundan en un solo ser. Y en la mayoría de los casos como recompensa, o sea, como un regalo extra, vienen los hijos. Y de ahí venimos tú y yo. A menos que no tengas, a menos que seas menor de edad, pero se supone que no deberías estar viendo esto porque YouTube no es para menores de edad, tendrías que estar viendo YouTube Kids. Y supongo que este video no debería verse en YouTube Kids, pero no tiene nada de malo. Igual, en la primaria, en la secundaria ya enseñan tema de sexualidad, no es algo explícito a esto. Pero la cuestión es que si alguien dice es que el sexo es pecado porque hay fornicación, entonces comer es pecado porque hay obesidad. Hablar es pecado, hablar es pecado porque hay maldiciones. Y digas, bueno, voy a hablar por señas. También existen palabras altisonantes en lenguaje de señas, mexicana o americana, lo que sea. También hay palabras altisonantes, o sea, malas palabras, maldiciones, groserías, las hay. Entonces,
vamos a irnos por los extremos. Es que decir esto bailar es pecado. Bailar es pecado. Y en México eso se predica mucho, que el baile es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿Dónde lo dice la Biblia? Y algunos hasta se atreven a decir, yo no bailo, yo danzo. Di eso en inglés, te reto a decir eso en inglés. Yo no bailo, yo danzo. Te reto a decir eso en inglés y vas a ver que hasta incluso va a quedar con una frase muy mala, ridícula. Porque en inglés dirías I don't dance, I dance. O sea, en inglés no existe el baile, no hay una diferencia entre uno y el otro. Ah, bueno, sí hay una diferencia entre el baile y la danza. El baile es algo más improvisado, no es algo tan coreografiado, o sea, no es algo que tenga tanto arte. Y la danza sí, pero ¿qué creen? El que cree que la danza es meramente sagrada vive bajo mentira. Porque sí es cierto que hay bailes eróticos, pero también hay danzas eróticas. ¿Creen que no? Hay bailes, o sea, hay danzas, o sea, movimientos muy elaborados con fines eróticos y pecaminosos. Así que el que diga que no baila, pero sí danza, entonces tal vez esté incluyendo las danzas pecaminosas, porque también existen. Y no, no creo que danzar sea pecaminoso, no creo que bailar sea pecaminoso. Dirá uno, ¿y si son bailes o danzas con fines pecaminosos? Pues claro que sí. O sea, si solo estás promoviendo el tentar a la gente o hacer cosas, o sea, o hacer promover la promiscuidad, pues claro que es pecado, pero te das cuenta de lo que es el pecado, no es en sí el baile, es el promover el promover quebrantar los mandamientos, pero en sí la actitud de la acción de bailar no es pecaminosa. David bailó, el rey David bailó. Alguien va a decir, no, danzó. Es lo mismo. Por favor, seamos sinceros, es lo mismo. No le huyan al tema. Bailar y danzar es básicamente lo mismo. Solo que uno es más coreografiado y el otro es más improvisado. Pero al final de cuentas son la misma cosa. Parece que no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver. Porque muchas veces solo nos abstenemos de hacer cosas para no dañar a los hermanos, pero sin embargo jamás los enseñamos a crecer. Es cierto, si estamos con gente que no entiende estas cosas, a quien aún no conoce bien estos temas, estoy totalmente de acuerdo de no hacer algunas cosas. Yo tampoco, yo no hablo estos temas con todo el mundo, pero tampoco creo que hay que privar a la gente de la iglesia a crecer. O sea, si son gente débil, pues haz que crezcan. Es como, a ver, les voy a poner un ejemplo mío. Es como si una familia dijeran, no, mira, como tus hermanitos aún están chiquitos y tienen diente de leche, no comamos carne, vamos a tomar leche todos. Y a todos les dan leche por igual, porque hay niños que comen solo toman leche, pero los más grandes ya tienen dientes, pero no. Aunque sé que ustedes tienen dientes, pero sus hermanitos apenas tienen los dientes de leche y hay que tomar leche todos. Pero imagínense si toda la vida se la pasan así, en vez de enseñarle a los niñitos a que pueden empezar a masticar por sí mismos y comer, en vez de ayudar a los más pequeñitos a crecer, nos quedamos estancando a los grandes. En vez de hacer que los grandes ayuden a que los niños crezcan y que la familia se reproduzca, que no se queden nomás con que, pues ya, no, sino que se reproduzca la familia, lleguen bebés nuevos espiritualmente a la familia y a esos bebés hay que darles crecimiento para que sepan cuál es el verdadero sentido del pecado y de la santidad. No necesariamente quedarnos con este estigma de bailar es pecado, beber es pecado, eh, oír música secular es pecado. Y alguien va a decir, no, eso sí definitivamente es pecado. ¿Por qué es pecado? ¿Dónde lo dice en la Biblia? Es que dice que todo tiene que ser de Dios. Aquí dice que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Alguien me diría, la música secular, ¿cómo glorifica a Dios? A ver, ¿cantarle a tu madre en el Día de las Madres glorifica a Dios? Sí, porque honra a la madre. O incluso cantarle a tu papá también. Cantar a la esposa también. Es como aplicar el principio de cantares. O el de Proverbios 31. Se me olvida que es el último capítulo. Proverbios 31. Entonces, si una canción no es una canción exactamente cristiana, es antibíblica,
No necesariamente. Lo que sí sería una canción antibíblica es una canción que cuando la cantes, por más bonito que suene, esté en contra de los principios de la palabra de Dios. Incluso les voy a decir algo. Hay muchos cantantes que se dicen ser cristianos, pero cantan canciones que no tienen bases bíblicas. Pónganse a revisar eso. No todos los que se dicen que soy cristiano y canto canciones para gloria de Dios hacen canciones con principios bíblicos. Muchos son muy humanistas o, o de confesión, declaración positiva. Y luego quiero hablar más de esos temas, de la confesión positiva, que es algo que ha hecho mucho daño a las congregaciones. Y en vez de ayudarlo a crecer en la fe, los está alejando, incluso las acerca más a Satanás. Y luego voy a hablar de ese tema. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si comer mi pan de muerto hace que mi hermano menor tropiece, entonces no lo voy a hacer. Por amor a mi hermano. Porque aquí lo dice, la conciencia. O sea, hazlo. O sea, no comas esto por la conciencia. Pero dice, la conciencia, digo, o sea, me refiero, no tuya, sino la conciencia del otro, o sea, del hermano débil. Más, ¿qué significa esto? Que no se trata de que no lo comas por la conciencia, pero no dice, no, pero si yo sé que Jehová la tierra es su plenitud. No, no, pero no hablo de tu conciencia, dirá el apóstol Pablo. Hablo de la conciencia de tu hermano que no sabe eso. Por él no lo comas. Perfecto. Por él no lo comes. Pero, necesito ser claro en eso. Si estás con un grupo de hermanos maduros que conocen de la fe, de la esperanza y de la Biblia, de los principios, que son hermanos que llevan años y te invitan un pan de muerto o se comen un pan de muerto, no temas miedo de comértelo. Porque si le temes al pan de muerto por el mero nombre, también deberías temerle a los huevos divorciados, al jamón endiablado, a la salsa borracha y a más alimentos. Y alguien va a decir, pero es que todos los panes de muertos se hicieron consagrados a los muertos. O sea, alguien los bendijo, los maldijo. Entonces, si el pan de muerto está consagrado a los muertos, también les pregunto, ¿y qué pasa con los demás panes de la panadería? También las conchitas, lo siento, en México tal vez se entienda mejor esto, no sé si en otros países estén. Pero entonces digo, ¿qué pasa con las conchitas? También están consagradas a los muertos porque pues están al lado, o tal vez estaba el brujo al lado, como según dicen que el brujo está bendiciendo o maldiciendo los panes de muerto. O sea, justamente el brujo le está poniendo las manos a los 300 o 3000 panes que se están fabricando. Como si Dios no tuviera tanto poder, por favor. O entonces, ¿qué pasó con las hojarascas? ¿O qué pasa con los muffins? ¿O con los biscuits? ¿O con los bolillos? ¿Qué pasa con esos panes? O incluso qué pasa con los pasteles o tortas les conocen en el sur del continente. Entonces, ¿qué pasa con toda la repostería? También todo ya está consagrado a los muertos porque la maldición del brujo les llegó a todos. No. Lo que sí es cierto es que si tú estás a punto de comerte tu delicioso pan de muerto y alguien al lado dice, pero ese pan es de muerto, tienes que entender, este hermano no entiende este concepto, no lo voy a comer por amor a él. Eso está muy bien. No comer algo para que tu hermano de al lado no se escandalice. Entonces no te preocupes, no lo voy a comer. Pero si estás en un grupo de amigos que conocen de Dios, que saben que el pan de muerto no tiene nada, puedes comértelo tranquilamente. Y alguien va a decir, no digas eso. Pues es que esto es bíblico. No tiene nada de malo el pan. Y aquí lo dicen que incluso la carne no tiene nada de malo. Incluso si la carne de verdad, o sea, si la carne consagra a los ídolos o a los demonios, de verdad fuera la carne de Satanás, ni siquiera el apóstol Pablo te diría lo del versículo 25. Lo que dice en el versículo 25 es no preguntes qué vas a comer. ¿Por qué? Porque si sabes qué es lo que vas a comer y te das cuenta que está consagrado a los ídolos, ya te estarías haciendo partícipe de ellos. Porque ahora sí lo estás comiendo con conciencia. Ya no estás comiéndolo con ignorancia. No, lo estás comiendo con la conciencia que fue sacrificado a los ídolos. Y cuando lo haces significa, bueno, sí lo estoy comiendo a sabiendas que fue sacrificado y me lo voy a comer de todos modos. Ahí estás de una manera deliberadamente diciendo, lo voy a hacer
y sé que es así, y entonces estoy dedicando esto a los ídolos. Eso es lo incorrecto. Eso es lo pecaminoso. No solo incorrecto, corrijo. Eso sí es lo pecaminoso. Pero si no sabes a qué está consagrado, mejor no preguntes. Aquí lo dice el apóstol. Comed sin preguntar nada. Así de fácil. No preguntes. Y alguien dice, ¿y si Dios? ¿Y qué pasa si el diablo me hechiza? Pues por eso oras por los alimentos. ¿O crees que Dios no tiene poder? O sea, es como si ahora hiciéramos que Dios fuera chiquito, con algunos hasta se atreven a llamarle Diosito, y Satanás fuera un ser supremo. Es totalmente al revés. Dios tiene todo el poder del universo. Oramos para bendecir los alimentos y para dar gracias. Y sí, por si acaso el alimento nos hace mal, también Dios nos puede proteger de eso. También. Pero no se te va a meter un demonio por comer un alimento. Si lo comes sin saber qué es. Pero si lo comes sabiendo qué es tu manera de decir, me uno a este ritual. Ahí sí estarás deliberadamente diciendo, me uno al ritual pagano, satánico o ocultista. Ahí sí deliberante lo estás haciendo. Si sabes qué es. Pero si no sabes, aquí lo deja muy claro. Son temas que parecen tabú, pero hay que tocarlos porque luego la iglesia nunca crece. ¿Y cómo queremos evangelizar a la gente afuera si nosotros mismos no hemos crecido? Es como si quisiéramos ayudar a la gente a nacer, pero nosotros aún somos bebés. No podemos seguir bebés. Hay que crecer. Hay que crecer en la fe, en el conocimiento de Dios. ¿Cómo voy a predicar de Dios si no sé quién es Dios? Es irónico, o sea, tantas ganas de que tengo de salir a evangelizar al mundo, pero no conozco a Dios. Como si les quisiera hablar a todos de quién es mi novia y ni siquiera yo la conozco. Ni siquiera sé cuál es su bocadillo favorito. Ni siquiera conozco su color favorito. O peor aún, ni siquiera sé su segundo nombre, si es que tiene. Entonces no, hay que crecer. Hay que crecer para que podamos compartir con los demás las buenas nuevas de Cristo. Lo más grave de todo. Esto es lo más grave. Quiero concluir con esto. Ya llevamos más de media hora. Sí, les prometo que sí vamos a terminar ya. Quiero concluir con eso. Lo más grave del asunto es que al final de cuentas somos tan legalistas, ponemos tantas reglas, tantas limitaciones no bíblicas, no cristocéntricas, y nos olvidamos de compartir el evangelio. Decimos, no, es que yo no puedo ir a comer ahí porque eso es de los ídolos, de los demonios, y le vemos demonios a todos, a todo mundo le vemos que hay demonios y cosas así. Y al final de cuentas no queremos comer con la gente porque no, es que ahí está la presencia del enemigo, ahí está Satanás, no, hay. Y ya no evangelizamos. Y ya no compartimos las buenas nuevas de Cristo el Señor. Y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús es el ejemplo de plenitud, de perfección, de infalibilidad, o sea, de no errores. Y Jesús comió con pecadores. No comió aceptando a los pecadores tal cual son los... O sea, de así quédense. No. Se acercó con los pecadores, los aceptó a pesar de lo que eran para transformarlos. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Jesús comió con ellos para salvarlos, para sanarlos. Y también a nosotros nos invita para sanarnos, para llevarnos otra vez a volver a restablecer nuestra relación con Dios el Padre y con sí mismo. Pero Jesús dijo, no puedo comer eso porque está... Jesús seguramente ni siquiera preguntaba, ¿qué es lo que van a servir? ¿Me sirven algo? ¿Me sirven un pedazo de carne, un pedazo de pan? Y Jesús, delicioso, qué rico, vamos a comer. Y mientras les voy a hablar de mi Padre que está en los cielos. Me pongo a pensar qué maravilloso era Jesús. Era una persona tan orgánica que ni siquiera parecía que estaba evangelizando, estaba hablando de su familia. Y qué bonito fuera que así fuera la iglesia, que en vez de parecer que estamos haciendo un sermón muy cerrado, muy cuadrado, pero no es muy cuadrado y lo que quieras, Jesús habla de su Padre como su familia. O sea, habla de Dios como su Padre, que es su familia. Y qué bonito que fuera así. Que en vez de hablar de como que mi religión es mejor que la tuya y yo no como lo de los demonios o lo de los idólatras. No.
comer con ellos sin preguntar qué es lo que estás comiendo y compartir desde tu Padre Celestial que quiere tener paz con ellos y quiere darles de su vida eterna. Eso es lo maravilloso de Jesús. Es un hombre, es más que un hombre, pero cuando estuvo aquí se veía como un hombre totalmente orgánico, natural. Habla de su Padre no como un ser inalcanzable, sino como alguien que quiere alcanzarlos a todos. Eso es lo más maravilloso de Jesús, como alguien no va a enamorarse de Jesús. Sí, él no, él era alguien totalmente natural, sin máscaras y sincero y abierto. Todos los invito a que seamos más como Jesús. Si no vamos a hacer algo, también le dice aquí, si no vamos a hacer algo, también hagámoslo para la gloria de Dios. O sea, ¿cómo glorifico a Dios? No comiendo un pan de muerto, ayudando a que mi hermano menor, o sea, el que no conoce, pues no tropiece. Pero también si comes, significa que tú estás aceptando a la gente. Porque también, cuando uno rechaza todas las... Cuando uno va a visitar a alguien y le rechazas todo, es como decir, yo vine aquí a ayudarte, pero tú a mí no me beneficias. Y con Jesús no pasó así. Recuerden que Jesús fue a la fuente, al pozo de Jacob, y le pidió a la mujer samaritana, oye, ¿me das agua? Significa, no llegó Jesús en plan de, mira, yo te puedo dar algo y tú a mí nada me vas a dar porque a mí no me sirves. No, Jesús es, oye, ¿me das agua? Comenzó así la conversación, incluso, ¿me das agua? ¿Me sacas tantita agua? Tengo sed. Entonces, qué maravilloso era Jesús, que hasta él mismo te aceptaba. Si tú le ofrecías, ¿quieres un vaso de refresco? Jesús dijera, gracias. ¿Quiere jugo, jamaica o algo? Gracias, te lo aceptaba. Porque él era alguien natural, era alguien genuino. Digo era, o sea, cuando estuvo, o sea, en ese periodo de tiempo que estuvo aquí. Ahora es, o sea, siempre lo ha sido, pero me refiero, cuando estuvo aquí en esa forma de hombre con cuerpo desechable, como el que ahorita tenemos, era así, pero siempre lo ha sido. Y por eso Él es el ejemplo de plenitud máxima. Entonces los invito a que seamos más como Jesús. Si vamos a hacer algo, hagámoslo para la gloria de Dios. Si no vamos a hacer algo, hagámoslo para la gloria de Dios. Pero evitemos el legalismo, porque Jesús odiaba el legalismo, porque el legalismo nos aleja de Dios. Y Jesús vino a acercarnos a Dios, no a alejarnos de Él. Entonces vamos a buscar nosotros acercarnos a Cristo y vamos a buscar acercar a la gente a Cristo, que es el propósito con el cual Cristo nos sigue manteniendo en esta vida. Espero que este video, a pesar de que esté muy extenso, los haya vencido. Espero que puedan compartir esto con los demás. A veces hablo muy rápido, pero si hablara lento, imagínense si ya estamos a casi 40 minutos, duraría más de una hora esto. Entonces por eso procuro hacerlo en el menor tiempo posible. Y la verdad me apasiona mucho hablando de esto, de un Jesús orgánico, de un Jesús natural, de un Jesús real y centrado en el amor del Padre. No digo de que no es importante estudiar y ver, claro que sí, Jesús se sabía la palabra, o sea, toda la ley de memoria, pero no le bastaba con saberse la memoria, le bastaba aplicarla en su contexto correcto y con amor. Entonces, espero que esta palabra los haya bendecido y que puedan compartir, no necesariamente el video, porque al final de cuentas no es mi enseñanza, es la enseñanza de Dios, porque está contenida en la Biblia. Pero espero que puedan compartir lo que aprendieron con los demás y que podamos acercar a la gente a conocer a Dios, a Cristo Jesús y a crecer en madurez y en santidad. Gracias por haber estado hasta aquí. Nos vemos en la próxima Biblia del Oso. Dios los bendiga y los guarde grandemente.